buenos días a todos a la nueva entrega, digamos, del seminario Iberotac, ¿no? Que hemos descansado durante los meses de verano, lo retomamos ahora con aire fresco, ¿no? Y con energías renovadas. Y bueno, qué mejor manera de empezar que con uno de los buques insignia del proyecto, ¿no? Que es José María Moreno, que nos va a hablar de barcos, mapas, instrumentos y libros de navegación, es decir, las diversas, en fin, lo que podemos llamar la cultura material del museo, ¿no? Relacionada con ciencia y tecnología, con lo que a nosotros nos gusta, que es la cultura marítima. Para quien no lo conozca, José María, para nosotros Chema, incluso Chema padre, es historiador, creo que de la Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco, porque, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. De la Autónoma. Es jefe, como hemos dicho también antes, de la colección de cartografía del Museo Naval, pero hemos descubierto que también, digamos, lidera la colección de instrumentos náuticos y muchas otras cosas, ¿no? Y imagino que le irán cayendo más cargos conforme vaya aumentando su experiencia en el museo, ¿no? Como digo, algo importante de José María y de su presencia aquí es que es un miembro, en fin, fundamental de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Una persona que no pertenece directamente al mundo académico, o al menos al mundo universitario, pero que trabaja en una institución que para nosotros es muy importante, ¿no? como es el Museo Naval, ¿no? Él tiene una gran experiencia en estos temas, no solo trabaja en el museo pues, custodiando estas colecciones, sino que además tiene, en fin, una gran, digamos, producción en su haber, ¿no? Es decir, ha publicado muchísimos libros, sobre todo sobre cartografía, también otras cosas de ciencia náutica, pero especialmente de cartografía, lo que demuestra que hace investigación, ¿no? Y eso es lo que a nosotros también nos interesaba de José María cuando le invitamos al proyecto, ¿no? Y yo destacaría un aspecto, siempre me gusta destacar algo que igual es menos conocido de nuestros oradores, y destacaría sobre todo su gran labor de divulgación en todos estos temas, ¿no? Una divulgación que nosotros desde la universidad podemos llamar transmisión de conocimiento o transferencia de conocimiento, ¿no? Es decir, algo que destaca la labor de Chema es la organización, por ejemplo, de maravillosas exposiciones a través del Museo Naval, ¿no? Y como esta última que ha hecho sobre Magallanes. A mí la verdad es que, por ser un poco así crítico, no me ha gustado el título de la exposición. Ya se lo he dicho muchas veces, eso de fuimos los primeros. Creo que en fin, hay ahí una contradicción dentro de las instituciones, ¿no? Entre temas antiguos y sistemas expositivos modernos. Pero en cualquier caso, él está por detrás de fabulosas exposiciones que han dado además, a su vez, lugar a buenos catálogos, ¿no? Que no es fácil, hacer buenos catálogos sobre esas exposiciones que han quedado como referencias, textos. Yo estaba leyendo hace poco, estaba mirando uno de los últimos a los que he tenido acceso, que no es el de esta exposición de Magallanes, sino la cartografía de Magallanes Elcano, ¿no? A vueltas con el mundo, que es un libro fabuloso. Por tanto, en fin, una persona que conoce una institución que guarda objetos de cultura marítima muy interesantes para los investigadores como nosotros, una persona que hace investigación de primerísimo nivel y además también divulgación. Y sin más, bueno, yo me callo, darle las gracias a Chema una vez más por haber aceptado la invitación y pediros a los que estáis al otro lado, por favor, y los que no lo habéis hecho ya, pues que desactivéis los micrófonos para que no haya interferencias y podamos escucharnos mejor. Gracias, Chema. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a Antonio por esa generosa presentación. A todos, pues espero que hayáis disfrutado de un verano estupendo y, como decía Antonio, ya estamos aquí de nuevo con las pilas cargadas para empezar este nuevo curso. Bueno, pues muchísimas gracias, como digo, Antonio, por esas generosas palabras. Me encanta volver a veros después del verano y muchas gracias por la paciencia con la técnica, que a mí todo esto me ha pillado un poquito mayor, ¿no? Y bueno, pues mi agradecimiento también para todos los que estáis al otro lado de la pantalla por regalarme vuestro tiempo y vuestra atención durante unos minutos, ¿no? Yo voy a intentar hoy resumir ocho siglos de náutica, y lo cual creo que no es nada fácil y pretendo hacerlo paseando por las salas del Museo Naval. Y lo vamos a hacer a través de cuatro itinerarios básicos, que serán la construcción naval, la cartografía, los instrumentos científicos y los tratados de navegación. Y para ello, bueno, pues como no podemos todavía organizar una
una visita real, ¿no? por el museo, que queda pendiente, como he hablado con Antonio, para más adelante hacer un trabajo de campo y que vengáis al museo. Pues bueno, pues vamos a hacer este recorrido por el museo a través de imágenes de sus fondos, ¿no? Y la custodia de estas colecciones y su crecimiento, su enriquecimiento a través de los años, pues ha permitido que el Museo Naval, desde sus orígenes, pues haya sido un centro de referencia para el estudio de la ciencia en España. Su misión es dar a conocer la historia de la Armada Española a través de sus diversas colecciones, y para ello, tras su reapertura hace escasamente un año, volvimos a abrir el museo después de un periodo de obras en octubre del 2020, pues digamos que ha cambiado el discurso, y ese discurso ahora se ha organizado en 6 unidades cronológicas y 4 salas temáticas que están dedicadas a la construcción naval, 2 de ellas del siglo XVIII y XIX, otra al galeón de Manila y otra a la etnografía, que está todavía por construir. Pero además, ahora al visitante se le permite, ¿no? Optar por unas visitas que serían de itinerarios transversales, que se han identificado con un dibujo o con una silueta y que agrupan las piezas de los siguientes guiones, ¿no? Marinos ilustres, construcción naval, del arte de marear a la ciencia de navegar, que son los instrumentos y la cartografía, el armamento naval, 8 siglos de historia, que son los hechos más relevantes, intercambios culturales, especialmente dedicado a la etnografía, y evolución de la Armada, que es la historia de la institución. Y un último itinerario, que sería el de las piezas destacadas, que mediante unas cartelas de color azul, pues permiten seguir un recorrido por aquellas piezas únicas, emblemáticas, que están identificadas, digamos, con el Museo Naval, entre las aproximadamente 3.000 que son las que forman parte de la exposición actualmente. Y empezamos, el origen, hay que buscarlo en el siglo XVIII, cuando José de Mendoza y Ríos propone la creación en 1789 de una biblioteca en el departamento de Cádiz para formar a los oficiales de la Marina en las distintas disciplinas que debía conocer un marino ilustrado en aquel tiempo, ¿no? Y esta idea, pues, fue apoyada por el secretario de Despacho de Marina, Antonio Valdés, y consiguió que en 1792 Carlos IV decretara la creación de un museo naval en San Carlos, en Cádiz, que albergara un gabinete de modelo de buques, obras y máquinas relativas a la construcción naval, un gabinete de instrumentos náuticos, una biblioteca general de impresos y manuscritos y una colección de cartas náuticas. Como podéis ver, la verdad es que este espíritu del origen se ha mantenido a lo largo de la historia del museo. Pero la destitución de Antonio Valdés en 1796 y los complicados avatares bélicos del cambio de siglo XVIII al XIX, con la guerra con los ingleses, la batalla de Trafalgar, la guerra de la independencia a principios del siglo XIX, hacen que este primer proyecto fracase, y ese patrimonio que se había comenzado a reunir desde 1789 se tuvo que repartir entre las diversas dependencias de la Armada durante décadas, hasta que en 1843 se inaugura oficialmente el Museo Naval en este edificio, el Palacio de los Consejos, que hoy alberga el Consejo de Estado, está en la madrileña calle Mayor, esquina a Bailén. Esta es la primera sede del museo. Posteriormente se trasladó al Palacio de los Ministerios, la conocida como Casa de Godoy, que está en la Plaza de la Marina Española, donde está actualmente el Senado, y también hace esquina a la calle Bailén. Y desde entonces, digamos que a lo largo de sus sedes, los fondos no han dejado de crecer, de tal manera que estas colecciones, pues, tienen un valor importante, tanto por su extensión cronológica, porque, bueno, pues recopilan 8 siglos de historia náutica, como por su extensión geográfica, porque no existe ni océano, ni mar, ni tierra que no esté representada entre sus fondos. Y todo comenzó en el mar Mediterráneo, que era entonces el centro de un mundo aún incompleto, como vemos en este facsímil de Claudio Ptolomeo del museo, en el que se vivió la primera etapa de aprendizaje de navegación en Europa, ¿verdad? Y para comenzar nuestro viaje, pues vamos a embarcarnos en las naves que navegaban por el Mediterráneo medieval, que son estas que vemos aquí en esta gran vitrina, que es la primera que nos recibe cuando llegamos al Museo Naval. Y en ellas tenemos, por ejemplo, la galera, que era la embarcación que destacaba en el Mediterráneo, una embarcación larga, estrecha, de poco calado, propulsada a remo, con vela latina, ¿no?
También en el Mediterráneo era común la carraca, de influencia nórdica, que se convirtió en una nave eminentemente mediterránea y primordialmente dedicada al transporte y sobre todo utilizada en Venecia y en Génova. Esto que vemos aquí es un modelo de una carraca veneciana aproximadamente del año 1500. Y también era común la coca mediterránea, también con influencias del norte de Europa, como vemos, que tenía una gran capacidad de carga. Y esto que vemos aquí, este modelo, es, digamos, una reproducción del original que se encuentra en Rotterdam, que estuvo en una ermita de Mataró, porque esto que vemos nosotros sería un esboto, unos esbotos que son, bueno, pues piezas que están en las ermitas, en las iglesias, colgadas y que, digamos, por la perfección que tiene, sugiere que podría haber estado construido por un carpintero de Ribera o por un oficial de marina con conocimientos de construcción naval. Y los esbotos son muy importantes porque es una fuente fundamental en esta época para conocer la construcción naval, ya que en este momento se utilizaba la transmisión oral. Esto pasaba de padres a hijos, no había planos. En esta época no tenemos planos de los barcos, porque tenemos que tener en cuenta que el primer tratado de construcción naval, o al menos se considera así, es este de 1587 de Diego García de Palacio. Estamos ya en el siglo XVI. Bien, pues una vez vistos los barcos que vamos a utilizar en nuestra travesía, vamos a ver los mapas, las cartas y los instrumentos con que los vamos a negociar y con los que vamos a navegar, ¿verdad? Porque, claro, la navegación lo que ofrecía era un lenguaje sencillo, común, que se utilizaba en todas las costas del Mediterráneo, ¿no? Se utilizaban los mismos instrumentos, la misma cartografía y esa información escrita también que estaba en los libros portulanos, pues poco a poco fue pasando de los libros a una superficie plana que bueno, pues se transformó en mapas como esto. Estoy refiriéndome, por supuesto, a las cartas portulanas, que contienen ya la información necesaria para una navegación segura en la que los marinos ya identificaban dos puntos y bueno, que fueron trasladándose o transmitiéndose de generación en generación desde aquellos periplos griegos, pasando por los libros, como he dicho, los portulanos romanos, de los que este modelo cartográfico toma su nombre. El origen es incierto y la carta más antigua que se conoce en la antigüedad es esta carta pisana del año 1300. Esta no está en el museo, no me importaría que estuviera, pero está en la Biblioteca Nacional de París, ¿verdad? Lo que pasa es que en cuanto al origen no debemos centrarnos en una ciudad en concreto, sino más bien en un área concreta de una zona geográfica marcada por una intensa relación política, comercial, cultural, religiosa, en la que estarían enclavados los principales productores de cartas náuticas, que estamos hablando de Mallorca, Génova, Venecia y otros puertos secundarios, quizá como Marsella, como Pisa o como Sicilia. Pero, ¿cómo se hacía una carta portulana? Porque el material que se utilizaba era el pergamino y habitualmente era de piel de cordero o de ternera. Entonces se preparaba lavando esa piel en agua y cal, se dejaba varios días en remojo, posteriormente se secaba, se rascaba con una media luna de madera que se llamaba lunelum para quitar todo el resto de piel o de carne o de pelo, y una vez seca pues se tensaba, como vemos en esta imagen, sobre una gran mesa, se tensaba con maderas, ¿no? Y hasta que ya se secaba del todo y se quitaban los últimos restos. Y una vez que estaba preparada, las tintas se aplicaban sobre la parte blanca, porque las recibía mejor y los colores también eran, digamos, mejor recibidos por esa parte blanca de la piel, y la amarilla queda para el reverso. Y como vemos, en ellos también se mantenía el cuello del animal. Ahí vemos el cuello del animal en la parte superior. En este caso, al ser una carta que es como una carpeta, hace las veces de solapa. Pero lo más común es verlas como esta, en el que se ve perfectamente ese cuello del animal y como en muchos casos se hacía un agujero por donde se pasaba una cinta que era recordando a los rollos romanos. Bien, pues a pesar de la gran producción de cartas portulanas, la verdad es que se conservan muy pocas. Evidentemente, de las que se utilizaban en el mar, prácticamente no se conservan porque el propio uso, las condiciones de navegación, pues digamos que terminaban con ellas. Y las cartas portulanas que conservamos son más tardías. El Museo Naval tiene la suerte de contar con alguna de ellas, como este
portulano de Mateo Prunes del Mediterráneo del año 1563 que se hizo en Mallorca, desde la escuela mallorquina, en el que vemos, bueno, pues es el estereotipo de lo que es un portulano, con ese perfil perfecto de la costa mediterránea, con todos los nombres en color negro y rojo. Los más importantes se ponían en color rojo, heredado de las miniaturas medievales, ¿no? Donde lo importante se remarcaba en ese color. Es característico también ese mar rojo pintado de este color como herencia judía, y vemos en la punta una rayita blanca que se repite en todos los portulanos prácticamente, que es el lugar por el donde se abrieron las aguas en la huida del pueblo judío de Egipto. Y en la parte de la izquierda, y vemos, como os decía, ese cuello del animal, cómo se deja como una puerta a América, ¿no? Y una puerta que está a los lados, tiene una carabela y una nao, por lo tanto, daos cuenta que también estos portulanos nos daban información también de la construcción naval de aquel momento, de la que digo que no había planos, y esto nos ayuda a reconstruirla. También en el museo tenemos este atlas del Mediterráneo, de 1559, del portugués Diego Omen, y digo atlas porque se trata de varias hojas de toda la costa del Mediterráneo. Yo os lo he abierto por la península ibérica, por las costas de África, pero este tipo de trabajo que lleva un coste económico importante, vemos la riqueza también en tiempo, pues digamos que no es muy común y que posiblemente obedecería al encargo de alguna persona con un importante nivel adquisitivo. También tenemos este portulano del Mediterráneo de Joan Martínez, donde posiblemente os llama la atención, digamos, esos detalles más orientales. Y es que cuando se descubre América, claro, disminuye la producción de portulanos porque el foco económico, geográfico, político, comercial, se va al Nuevo Mundo. Entonces, los constructores de portulanos se meten en el Mediterráneo, donde la influencia del descubrimiento es menor. Entonces aparecen estos portulanos más orientales. Joan Martínez firmaba como cosmógrafo de Su Majestad Felipe II, nos dejó una obra muy importante. O, por ejemplo, este otro atribuido a la familia Oliva, ya en el siglo XVII, donde vemos, bueno, pues esas imágenes mucho más orientales, como digo, ¿no? Os dais cuenta que en los portulanos el interior de los continentes importa poco, lo llenan de decoración, incluso aquí a la península ibérica la cortan, porque lo que verdaderamente interesa en los portulanos es el mar, la costa. Y para abandonar ya el Mediterráneo, pues os traigo este curioso portulano del norte de Europa, realizado o al menos se le atribuye a Bartolomé Laso, que es en torno al año 1550, y claro, os he dicho antes, hemos visto cómo se construían los portulanos, cómo el pergamino era un material dificultoso en su trabajo, caro, complicado en la elaboración, y entonces a menudo se utilizaba para otros menesteres. Y aquí vemos una carta náutica, un portulano, que está muy deteriorado, vemos que le falta soporte en la parte del norte. Bueno, representa la cornisa cantábrica al sur, vemos las islas británicas, y en los laterales también vemos cómo está recortado, ¿verdad? Bueno, pues este es un portulano que, una vez que perdió su utilidad como carta náutica, pues pasó a ser el forro de un libro. Entonces se encontró en un ejemplar del año 1574 que nos ayudó también a datarlo, ¿no? Bien, pues llegados a este punto, vamos a abandonar el Mediterráneo y vamos a navegar por el sugerente y desconocido Océano Atlántico. Vamos a entrar en la sala de los descubrimientos, que curiosamente pues se abre y se cierra con dos expediciones que fracasaron en sus objetivos y que, sin embargo, se convirtieron en dos hitos históricos que cambiaron la historia del mundo. Y me estoy refiriendo a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, que pretendía llegar a las Indias, y a la vuelta al mundo culminada por Juan Sebastián Elcano, que comenzó siendo una expedición a las Islas de la Especiería comandada por Fernando de Magallanes. Los viajes ahora por los océanos cambiaron la forma de navegar, es decir, se abandonó la navegación costera, la navegación de cabotaje que se hacía en el Mediterráneo sin perder de vista la costa. Pues ahora mismo en el Océano Atlántico, completamente sin referencias, abierto, desconocido, pues entonces necesita una nueva manera de navegar. Es el estudio de las corrientes marinas, los regímenes de los vientos, la mejora, como no, en la construcción naval, la observación de los astros.
todos ellos fueron factores que mejoraron la navegación. Y en cuanto a la construcción naval, pues claro, es el siglo de las naos y las carabelas. Fueron los auténticos protagonistas de todas las exploraciones del Atlántico. La nao era un barco de aparejo redondo, de alto bordo, y la carabela era más pequeña, tenía un menor calado, pero ambas tenían las velas cuadras tan óptimas para navegar por el océano Atlántico. Aquí os traigo este modelo de la nao Santa María, que era propiedad de Juan de la Cosa y fue la nao capitana. Aquí Cristóbal Colón comandó la primera expedición a América y este modelo se construyó en 1892 para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América. Esta nave encalló en la costa americana y de aquel viaje, y bueno, con sus maderas se construyó el fuerte Navidad, y de aquel viaje cuenta el Museo Naval con una representación de la costa y de los extensos alrededores del lugar donde encalló la Santa María. Evidentemente me estoy refiriendo, como habréis adivinado, a la célebre carta de Juan de la Cosa, que es, bueno, pues es, si no la más importante, sí la más emblemática pieza del Museo Naval y es única porque, bueno, pues es el primer documento en el que se representa el continente americano. Es una carta que está, digamos, a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Vemos las reminiscencias de los portulanos, especialmente en el mundo antiguo, es decir, en África, en Asia, en Europa, ¿no? Y en la parte de la izquierda vemos ese estrechamiento del cuello del animal, donde representa una imagen de San Cristóbal, bajo la cual podemos leer que Juan de la Cosa la hizo en el puerto de Santa María en el año de 1500. No voy a detenerme mucho en ella, solamente quería llamar la atención sobre la aparición por primera vez de la línea del Ecuador y del Trópico de Cáncer, estas dos líneas horizontales que vemos en color rojo, y de esta otra línea vertical en color verde azulado, que, bueno, pues simbolizaría posiblemente la división de los mares y las tierras entre los castellanos y los portugueses en ese momento, ¿no? Hay diversas teorías, hay una que habla de que podría ser la bula intercaetera de 1493 de Alejandro VI más favorable para los castellanos. También se habla de que podría ser la del Tratado de Tordesillas o incluso el lugar del cambio de declinación magnética que aparece reflejado en el diario de Colón en su viaje a América. Como digo, no me voy a detener, es un compendio tremendo de información geográfica, religiosa, mitológica, política de la época. Solamente os diré que tiene 1485 nombres y 5 leyendas mayores. Algunas de ellas las vemos aquí. Y lo importante, como decía, es que es la primera imagen de América. ¿Y cómo lo resuelve Juan de la Cosa? Pues con un gran manchón verde. Un gran manchón verde que, digamos, que siempre dice que obedece a la imagen que se llevaron los navegantes cuando allí llegaron y vieron aquella vegetación, aquella frondosidad. Pero yo no sé si intencionadamente o no, Juan de la Cosa lo que consiguió es un recurso visual muy acertado, porque cuando nosotros vemos la carta, lo que hacemos es mirar automáticamente a ese gran manchón verde, que es lo que él intenta destacar. De hecho, está en su intención de destacar las zonas nuevas, que es una carta con 2 escalas en la que el mundo antiguo, los continentes antiguos tienen una escala menor y, sin embargo, las nuevas tierras descubiertas la tienen mayor, de tal manera que, por ejemplo, la isla de Cuba, en comparación con la península ibérica, prácticamente son iguales, ¿no? Se trataba de destacar lo descubierto. ¿Y por qué se hizo esta carta tan grande? Este modelo, digamos que no se llevaba mucho entonces, y bueno, pues digamos que fue idea de Juan Rodríguez Fonseca, el organizador de los viajes al Nuevo Mundo, que consideraba que había que recopilar toda la información que había transcurrido desde 1492 hasta el año 1500. Y para ello, pues él pensaba que el más indicado para hacerlo era Juan de la Cosa, que había hecho kilómetros por aquellas costas y del cual el mismo Rodríguez Fonseca a Pedro Martí de Anglería en su década segunda le dice que es el más indicado para hacerlo porque estaba más familiarizado con aquellas regiones que con las habitaciones de su casa. Entonces, bueno, por eso posiblemente fue elegido Juan de la Cosa. Lo cierto es que
la riqueza en su decoración, la gran información geográfica que tiene, estas dimensiones tan enormes hacen pensar que fue hecha para enseñar a los reyes católicos en el año 1500 cómo era el mundo. Y bueno, lo que sí os voy a traer son las últimas noticias de la Carta de Juan de la Cosa, viajando a 2021, ¿no? Me parece que lo comenté en alguna reunión, y es que se ha hecho una digitalización de la Carta de Juan de la Cosa, que bueno, dicho así, parece que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero es que se trata de una digitalización en tres dimensiones que ha permitido hacer un facsímil de la carta. Y bueno, es un trabajo que ha realizado la empresa Factum Foundation. Una de las razones por las que se hizo el trabajo con esta empresa es que la carta no se tenía que mover de sitio, porque a nosotros lo que nos preocupaba verdaderamente eran las condiciones de temperatura y de humedad de la carta. Entonces la carta siguió viviendo en su sitio. Ahí es donde como veis, cerramos el museo, estas salas concretamente, durante 2 días para realizar estos trabajos que fueron pues, de sol a sol prácticamente para terminar con ellos, y se hicieron en 2 fases. Una primera, un fotografiado para obtener la reproducción panorámica del color, para sacar el color. Fueron 500 disparos de 1 milisegundo, o sea, no fue mucha la exposición a la luz, para captar la capa de color. Y una segunda fase, que era un barrido con el escáner, que lo que sacaba era el soporte y la textura, que luego os voy a enseñar, ¿verdad? Estas 2 fases. Ahí vemos ese barrido del escáner. Lo que pasa es que a los técnicos lo que verdaderamente nos preocupaba era que la carta no sufriera. Estamos ante una piel, digamos, entonces susceptible a alterar sus condiciones, ¿verdad? Por lo tanto, las condiciones, tuvo una reacción muy buena. Las condiciones tanto de humedad como de temperatura se mantuvieron muy estables, teniendo en cuenta que teníamos una humedad relativa en Madrid de más del 90%, fue los días posteriores a la Filomena, y teníamos una humedad que, bueno, pues que estaba goteando, ¿no? Entonces la reacción de la carta fue estupenda. Bueno, era tal el grado de sensibilidad o de sensibilización en el museo que yo tenía WhatsApp por la mañana de compañeras preguntándome que qué tal había pasado la noche la niña, qué tal había dormido, ¿no? Bueno, el resultado se volvió otra vez poco a poco a guardar en su vitrina, durmió con la vitrina abierta para que se fuera adaptando, y el resultado es este que vemos aquí. Estos son los talleres de Factum Foundation. Esto que vemos aquí es la copia. Esta es la copia que han hecho. Es un facsímil, la verdad que espectacular. Aquí lo tenemos comparado con el original, y para que veáis el detalle os he traído 2 imágenes. Arriba tenemos el original de las pérdidas de soporte que tiene la carta, en la parte izquierda especialmente, cómo se han reproducido en textura, en relieve. Aquí tenemos esas pérdidas, como, bueno, pues prácticamente es muy difícil reconocer una y otra. Y esto es lo que yo os decía del barrido del escáner, ¿no? Esto que nosotros vemos aquí es la parte de Europa. Esto es y aquí es donde se aplica luego el color. Ay, perdón, que quería enseñaros. Dentro de Europa, aquí ¿veis este punteado? Ese punteado que aparece ahí. Ese punteado es el mar Báltico. No sabíamos que estaba punteado con un punzón o con un compás, como vemos. Aquí vemos la falta de soporte que está al sur de la península ibérica, y esto nos permitirá pues, analizar, y a lo mejor pues, nos da un poquito de luz a saber más sobre cómo se construía la cartografía a finales del XV y a principios del siglo XVI. Bueno, pues estas son las últimas noticias de la Carta de Juan de la Cosa. Me parecía interesante que vierais que en el museo también estamos en estas batallas, ¿no? Volvemos de nuevo a América, recién descubierta. ¿Y qué ocurre? Que, claro, los viajes cada vez son mayores y, por lo tanto, los problemas también. De tal manera que en 1503 los Reyes Católicos firman una Real Provisión el 20 de enero en Alcalá de Henares, y se pone en marcha la Casa de la Contratación, literalmente para recoger las mercaderías y mantenimientos y todos los aparejos que fueren menester para proveer todo lo necesario en la contratación de las Indias. Pero bien pronto se vio la necesidad de que a esta organización mercantil en origen, comercial, pues había que dotarla de una infraestructura científica. Y 5 años más tarde, en 1508, además de controlar ese monopolio comercial, como digo,
se comienza a aglutinar en la Casa de la Contratación todo el desarrollo tecnológico y científico de la navegación de la época en Sevilla. Entonces, bajo la dirección del piloto mayor, a partir del año 1508, se crea en ese mismo año este cargo, pues se empiezan a impartir enseñanzas de náutica, de cosmografía, empiezan a registrarse instrumentos de navegación y en ese mismo año al primer piloto mayor de la Casa de la Contratación, a Américo Vespucho, se le encarga elaborar un padrón real que, entre otras muchas cosas, sería más largo para explicar, pero básicamente es un gran mapa, un patrón al que se van incorporando los nuevos descubrimientos que se hacen en las distintas navegaciones a América. Una de las actualizaciones de ese padrón real, precisamente, es esta Carta Universal de Diego Rivero, que es del año 1529, el original, que está en el Vaticano, y el Museo Naval custodia esta copia de Geeks de 1866, que como vemos va cumpliendo años, y solamente os leo el título, no lo voy a describir porque el título lo explica perfectamente, cuando dice que es una carta universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora. También en el museo podemos contemplar esta carta atribuida a Antonio Moreno, una carta de la región magallánica de 1618, que sin ninguna duda forma parte de toda la documentación que se utilizó para preparar el viaje de los hermanos Nodal a la región magallánica. Y también he hablado de instrumentos náuticos, ¿veis? Este es, digamos, el rincón dentro del museo dedicado a la Casa de la Contratación. He hablado que allí también se registraban los instrumentos científicos y yo os voy a enseñar con esta vitrina, digamos, esto es la vanguardia tecnológica de principios del siglo XVI. Esto es tecnología punta, alta tecnología, que es lo que se utilizaba en los viajes. Si nos acercamos, lo vemos mucho mejor, empezando por la parte izquierda, ese cuadrante, que esta sí que es una reproducción del siglo XX, esa ballestilla de principios del XVIII y el astrolabio de principios del XVI son los instrumentos que se utilizaban para medir la latitud. Una ampolleta, un reloj de arena, que por su dimensión vemos que son los que se utilizaban junto con la corredera de barquilla para para medir la velocidad en las naves. Ese compás, que es del siglo XVI, que es el que se utilizaría encima de las cartas portulanas para navegar, y ese escandallo, ese plomo del siglo XVI también, que se utilizaba para conocer la profundidad del agua. A su lado tenemos esta otra vitrina en la cual vemos los astrolabios planisféricos, los que se utilizaban en tierra, que poco a poco fueron evolucionando hacia lo náutico, o bueno, fueron transformándose. Aquí vemos un astrolabio náutico en primer plano con esos agujeros que permitían que el viento en alta mar pasara por ellos y no se moviese tanto y la medida, por lo tanto, fuera más real, ¿no? Pero en esta vitrina destaca ese estuche náutico, esa pieza, como os he dicho antes, estas piezas únicas del museo, con esas cartelas azules que destacan, que es este estuche instrumental astronómico de Tobias Volmer de 1596, que fue fabricado para el rey Felipe II. Ahí donde lo veis, o sea, pensad que tiene 10 centímetros, 10 por 10, 10 por 10 por 4 centímetros de altura, no tiene más. Y ahí están comprendidos mapas de los hemisferios austral y boreal, un astrolabio plano, una brújula, un cuadrante de reducción, una corona horaria, dos calendarios, uno viejo, anterior a la reforma gregoriana de 1582 y uno nuevo, posterior a esa reforma, y un carrete con cordón de seda para medidas de profundidad, que me río yo de las navajas multiusos que manejamos en nuestros días, ¿no? Es una auténtica maravilla este estuche, ¿no? Además, se abre en acordeón, es en 3 partes, nosotros lo tenemos expuesto así por razones de conservación y es una auténtica joya. Y para aprender a manejar estos instrumentos que hemos visto, las cartas de navegación, los buques que hemos recorrido, pues están los tratados de navegación, que son unas obras que recogían pues una variada y útil información sobre astronomía, sobre fabricación de instrumentos náuticos, sobre la utilización de las cartas. Aquí tenemos, por ejemplo, el arte de navegar de 1545 de Pedro de Medina, que se contiene en el Museo Naval, que fue un auténtico bestseller en su época porque se tradujo a distintas lenguas dentro de Europa. Estos libros de navegación que salieron del entorno de la Casa de la Contratación pues fueron concebidos
para enseñar a los pilotos los rudimentos técnicos del arte de navegar, digamos los teóricos, porque los pilotos, la verdad, de práctica estaban sobrados, ¿no? Y las lecciones que trataban de proporcionar pues eran una ligera noción sobre la esfera, sobre la altura del Sol, la manera de observarla, el empleo, la fabricación y los cuidados de los instrumentos náuticos que se utilizaban, especialmente del astrolabio, la ballestilla y el cuadrante que vimos anteriormente, de la aguja de marear, y todas estas reglas para la navegación, digamos, de los pilotos se englobaban bajo el nombre genérico de regimientos de navegación, aunque también se denominaban más poéticamente, más literariamente, como arte de navegar, luz de navegantes o espejo de navegantes. Estos libros que estamos viendo pertenecen al fondo del Museo Naval de Obras de Náutica, que contiene más de 600 que van desde el siglo XV hasta el siglo XVIII y en el que se contienen también 6 incunables. Y hasta aquí todo lo que hemos visto surge de la experiencia, de los descubrimientos y está orientado especialmente hacia el marino, hacia el piloto, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XVI y especialmente en el siglo XVII, en el que ya vamos entrando, en Centro Europa, especialmente en los Países Bajos, en las ciudades de Amberes y de Ámsterdam, territorios bajo la corona española, comienza a hacerse una cartografía menos práctica, pero más visual, más impactante, con un mayor calado en la sociedad del momento. Y nos estamos refiriendo, evidentemente, a los atlas. Y el primero fue el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius. Este que nosotros estamos viendo es un ejemplar del museo del año 1584. Este es el atlas tal y como lo conocemos hoy en día, por eso es el primero, una colección de mapas ordenados con relación entre ellos, con el mismo tamaño, ¿verdad? Y en el museo tenemos un fondo de unos 500 atlas que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Gerard Mercator dio un paso más. Aquí lo traigo con este atlas de 1630 porque él fue quien bautizó a estas ediciones como atlas por el rey de los titanes de la mitología griega. Y este otro atlas curiosísimo que es del Civitatis Orbis Terrarum de 1588 de George Brown, que es la primera colección sistemática de ciudades del mundo que se conserva en 4 tomos en el museo. Y también en el siglo XVII, y en la misma línea que los atlas, tenemos estos globos, vemos este en primer plano y el segundo lo vemos allí al fondo de la sala, aquí los tenemos con mayor detalle, y es una pareja de globos majestuosos, uno terrestre y otro celeste, construidos en 1688 y 1693 por Vincenzo Maria Coronelli, con unos diámetros de 108 y 120, o sea, tienen más de 1,5 metros de altura. Y en cuanto a la construcción naval, para abandonar el siglo XVII, pues nos encontramos con el galeón. Es el siglo del galeón, que es una evolución de la nao, es un buque más grande, más rápido y tenía formas más alargadas, ya cargaba entre 50 y 80 cañones y era este barco el que se utilizaba para proteger las flotas de la carrera de India. Este modelo que veis aquí, como pieza destacada por esa cartela, como os digo, esa cartela azul, es otra obra única que se conserva en el Museo Naval. Se trata de un esboto también, y al parecer formaba parte de las colecciones del rey Felipe II. Sobrevivió al incendio del Alcázar de Madrid en 1734 y estuvo colgado en la sala principal de la Real Armería del Palacio Real de Madrid, hasta que la reina Isabel II decidió en el siglo XIX enviarlo al Museo Naval, donde se conserva. Es una pieza única en esta tipología. Y de esta manera llegamos al siglo XVIII, con un cambio de dinastía, llegan los Borbones, llega la paz, y esa paz lo que hace es, pues, digamos, favorecer un desarrollo social, económico, que también, por supuesto, se hizo sentir en los campos relacionados con la ciencia, ¿no? Y la administración borbónica era consciente de que para recuperar el prestigio político, militar, económico del Imperio Español era necesario desarrollar un programa naval que lo situase a la misma altura que otras potencias europeas. Y José Patiño, aquí lo tenemos, fue el encargado de poner los cimientos de la renovación de la Marina Española durante el siglo XVIII, para lo que aglutinó en su persona en 1717 los cargos de Intendente General de Marina,
Era también presidente de la Casa de la Contratación y superintendente de Sevilla, lo que le otorgaba, como entenderéis, pues, plenos poderes, y con todo este poder reorganizó las zonas marítimas, potenciando los arsenales y la construcción naval. Y con la ordenanza de arsenales de 1723 y la creación de los departamentos marítimos en 1726 en Ferrol, en Cádiz y en Cartagena, que hoy se mantiene, se inició un proceso de restauración, de reestructuración de la construcción naval, y se crearon arsenales en estas tres zonas que he nombrado, que se añadirían a los de Guarnizo, a los de La Habana en las Antillas y al de Cavite en Filipinas. Fue, sin ninguna duda, la época, la edad de oro de la construcción naval española. Es el momento del navío de línea, que es este que tenemos. Se trata de un modelo del Santa Ana, y este navío, pues como vemos, es una evolución del galeón del siglo XVII que acabamos de ver, y el nombre de navío de línea viene por el creciente número de piezas de artillería situada en los costados de los buques. Esto hacía que cuando se entraba en combate, todos los navíos se tenían que poner en línea para de esta manera poder disparar simultáneamente con el mayor número de cañones posible. Pero, sin ninguna duda, uno de los aspectos básicos del Plan de Patiño para la recuperación de la Armada fue la formación científica de los oficiales, y con este fin se creó en 1717 la Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas en Cádiz. En ella se enseñaba cálculo, trigonometría, geometría, cosmografía náutica. Fijaos en esta vitrina donde hemos seleccionado algunos de los libros que utilizaron los alumnos en su formación en la academia, y es más que probable que Francisco Antonio de Orbe, que era el piloto mayor de la Casa de la Contratación en 1717, fuera el que perfilara el primer plan de estudio seguido por los primeros alumnos. Junto a él se incorporó Pedro Manuel Cedillo, autor del libro que vemos, que está en esa misma vitrina, que procedía del Colegio de San Telmo y que sucedería al primero en 1728 a su muerte. Como vemos, había un intercambio muy interesante entre instituciones. Es algo en lo que he empezado a trabajar, lo que he empezado a estudiar un poco, porque hay un intercambio de personal, como hemos visto, de manuales, de planes de estudio, de ideas, entre la Casa de la Contratación, el Colegio de San Telmo y un gigante que aparece y que lo engulle todo, que es la Real Compañía de Guardiamarinas. Lo cierto es que muy pronto se recogieron los primeros frutos de esta academia. Y bueno, pues aquí tenemos en la expedición que Jorge Juan, que vemos a la izquierda, y Antonio Dullo a la derecha, participaron en la Comisión Hispano-Francesa para la medición del grado del meridiano terrestre en el Ecuador. Por primera vez ya empíricamente se determinó el achatamiento de la Tierra en los polos y la medida real del meridiano, y aquí podemos ver pues algunos de los instrumentos utilizados, como ese cuadrante a la izquierda o el nivel geodésimo que podemos ver a la derecha, utilizados para bueno, pues, plantear mapas como el que vemos más abajo, de la triangulación que se hizo en el Ecuador, en lo que hoy es el Ecuador y que entonces era el Virreinato del Perú. Otro hito que es fundamental destacar en el siglo XVIII es la labor de Vicente Tofiño, que fue director de las 3 compañías de guardiamarinas y que en 1783 comenzó con el levantamiento sistemático de las costas españolas, y el resultado fue este atlas que vemos en 1789, el Atlas Marítimo Español, con 47 cartas de gran calidad y una extraordinaria exactitud que permitieron determinar por vez primera la medida del perímetro de la península ibérica. Este atlas fue un vivero de los oficiales de la Marina en el último tercio del siglo XVIII. O sea, en él participaron gran parte de los marinos que protagonizarían las expediciones científicas de finales de siglo, y se trata de un auténtico monumento a la cartografía del que se hicieron varias ediciones y cuyas cartas tienen tal precisión, y esto me consta, que se han seguido utilizando hasta las primeras décadas del siglo XX. Es una auténtica maravilla. Y mientras, lejos de España, en América,
pues se sigue buscando, desde que Cristóbal Colón llegó, se sigue buscando ese paso que comunique Océano Atlántico y Océano Pacífico, ¿no? Y precisamente esta expedición con la Sutil y la Mexicana, protagonizada por Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, estaban buscando ese paso en latitudes pues al norte de los 60 grados. Esto que vemos aquí es el levantamiento incompleto todavía de la isla de Vancouver, esto es la costa noroeste americana, y vemos cómo se iba levantando toda la cartografía de las posesiones españolas. Pero sin ninguna duda, por supuesto, la expedición más importante de este siglo XVIII fue el viaje científico-político de Malaspina y Bustamante, que comenzó en julio de 1789 en Cádiz y finalizó en ese mismo puerto en 1794. El objetivo de esta expedición, siguiendo las de James Cook o las de Conde de la Pegús, era conocer de primera mano la situación de los territorios del imperio y bueno, pues ver qué recursos debían emplearse para mantener, ¿no?, ese estatus. Por ello se utilizaron los mejores medios técnicos del momento. En cuanto a la construcción naval, se construyeron 2 corbetas, la Descubierta y la Atrevida, con 103 plazas cada una, eran idénticas y adecuadas a todo lo que se iba a estudiar, ¿no? Estaban preparadas para recoger flores, para recoger animales, todas adecuadas a esta expedición. Se recopilaron ingentes cantidades de documentación de viajes anteriores, se hizo una cuidada selección de personal cualificado de todos los campos que iban a ser estudiados y, por supuesto, pues se utilizaron los mejores instrumentos del momento, algunos de los cuales venía calentito, recién llegado de Londres, que era donde estaban llegando estos cronómetros, Arnold, que vemos en esta diapositiva. El resultado fue espectacular, se levantaron casi 1000 planos, como este que vemos del puerto de Montevideo en 1789 por Felipe Bauzá, o dibujos como esta vista del puerto del Desengaño. En aquel momento está aún por llegar la fotografía, por lo tanto, en estos viajes del 18 lo que hacían era embarcar pintores, dibujantes que nos dejaban testimonio de paisajes como este o de tipos humanos. Estos son cuadros hechos por José del Pozo, que viajaba en la expedición, o bueno, animales, el jefe Macuina, en fin, digamos, toda esta cantidad de documentación se consiguió traer con la expedición de Malaspina. Y para terminar con América, dos casos curiosos. Os traigo este mapa de la toma de la plaza de Pansacola en 1781. Veis que es muy curioso porque es un mapa con viñetas. A la izquierda y a la derecha aparece reflejado lo que va pasando en cada momento. Esta es, digamos, un episodio de la ayuda que prestó España a la independencia de las 13 colonias en la bahía de Pensacola, y se va viendo cómo la escuadra va entrando en esa bahía y por fin en ese recuadro central mucho más grande se ve cómo se ha tomado la bahía gracias a José Solano y Bote, marqués de Socorro. Precisamente recibe este título por el socorro, por el auxilio que prestó en la toma de esta bahía. Y por último, este mapa, que digamos es importante por 2 razones fundamentales. Por un lado, porque se trata de un óleo. No es un mapa, mucha gente cuando visitaba el museo lo teníamos expuesto, se iba pensando que era un papel, no, es un óleo que tiene 2 metros de largo por 1,5, es un mapa tremendo, grandísimo, en el que veis que no tiene ninguna información en la Tierra. ¿Por qué? Porque es un documento político. Este mapa se supone que es el que envió el conde de Aranda, que era el embajador español en Francia para la firma del Tratado de la Paz de Versalles en 1783, es el que le envió a Floridablanca para que viera cómo había quedado repartida América tras la firma de este tratado y tras la independencia de las colonias. Y para ir terminando ya nuestra expedición y para volver a casa, lo vamos a hacer por el Océano Pacífico, vamos a hacerlo siguiendo la ruta de Andrés de Urdaneta, que la abrió en 1565, la delegación de Manila, una de las más longevas y productivas de la historia. Y esto que os traigo aquí son bueno, pues piezas que conservamos del pecio del San Diego, del galeón San Diego, que naufragó en Manila en el año 1603. Ver la calidad de las piezas, cómo se han conservado 400 años después. Y ya como anécdota os traigo este plano, que es uno de los primeros que se levanta de la actual isla de Pascua,
que entonces era la isla de San Carlos, dedicada a Carlos III, y en la cual ya aparecen los moais. No es un recurso turístico, sino que ya en el siglo XVIII ya estaban allí. Y bueno, vosotros os preguntaréis qué hacemos con tantos mapas, con tantos modelos, con tantos instrumentos científicos, con todos los libros, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, pues precisamente para guardar todo eso y para mejorar y optimizar su uso, se creó en 1797, ya entrando en el siglo XIX, la Dirección de Trabajos Hidrográficos, cuya fachada se puede contemplar en la madrileña calle de Alcalá, 56, al lado del Ministerio de Educación, y allí, bueno, pues tenía con una organización muy sencilla en un principio, su primer director fue José de Espinosa y Tello, pues, bueno, pues allí era donde reorganizaban, donde colocaban todo esto que acabamos de ver. También fue director Felipe Bouzá, Fernández de Navarrete, y aunque el establecimiento se mantuvo a pesar de los pesares con esos avatares de los que os hablé antes del paso del 18 al 19, las guerras con los ingleses, con los franceses, tenemos que esperar a mediados del siglo XIX para que llegue Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Casal, con una ligera recuperación también en España, y pone en marcha 3 comisiones hidrográficas al mismo tiempo, la de Filipinas, la de Antillas y la de la península ibérica. Yo os he traído una muestra de cada una, este plano de la Habana de 1855, vemos cómo, si recordamos los portulanos, ¿verdad?, del 16, cómo hemos perdido todo el color, cómo hemos perdido todo el adorno, ya tenemos una cartografía mucho más precisa, pero más fea, digamos, ¿no?, entre comillas siempre, claro. De la Comisión Hidrográfica de Filipinas os traigo no un mapa, sino una piedra caliza. Lo que veis ahí es una piedra caliza que tenemos en el Museo Naval, que tiene unos 10 centímetros aproximadamente de grosor. Si os fijáis, tiene las letras al revés, porque era la que se utilizaba para los grabados litográficos. Encima iba la tinta, el papel con la tinta, y esta se conserva en el Museo Naval. Y veis también que en cuanto a la construcción naval, vemos aparecer ya el vapor de ruedas y el buque planero Argos, ya con una tipología bastante distinta, y estos son los barcos que se utilizaban, barcos planeros que se utilizaban para levantar la cartografía de la zona. Y por último, la Comisión de la Península Ibérica, con este plano de la Ría de Arosa, de 1885, y ese modelo de goleta de la clase Mindoro, que son los barcos que se utilizaban para las mediciones hidrográficas. Los instrumentos, ya lo veis en esta vitrina del siglo XIX, dejamos ya el cuadrante, dejamos los astrolabios, nos encontramos con un desarrollo de la óptica muy importante que se ve en esa colección maravillosa de catalejos, anteojos, vemos termómetros, barómetros, estos nuevos globos terráqueos, sistemas de marcar, sextantes, octantes, ¿no? Digamos que todos los instrumentos han evolucionado mucho. Y en cuanto a la construcción, pues ya hemos visto cómo aparecen los vapores de ruedas y que van dando poco a poco paso a paso a las fragatas de hélice, primero construidas con casco de madera, después blindadas con hierro y por último ya se construyen en acero. Durante el último tercio del 19 desaparecen ya las velas, los cascos pierden altura y aparecen los nuevos tipos de buques bélicos, que son los acorazados, los cruceros y los destructores. Esto que vemos aquí es el modelo de la fragata Numancia, que en el siglo XIX daría la vuelta al mundo como lo hizo la Victoria unos siglos atrás. El museo está actualizado en cuanto a la construcción naval porque cada vez que se construye un barco en España, mandan al Museo Naval un modelo, una maqueta de ese barco. Aquí tenemos algunos de los que actualmente todavía está en uso, ¿no? Y aquí ya, llegando al siglo XXI, nos encontramos con el último que nos han mandado. Nos lo ha mandado una Navantia, es el submarino S-81, que se votó en Cartagena esta primavera y que actualmente está todavía en periodo de pruebas y que, como podéis ver, empezamos nuestro viaje navegando en galera y hemos vuelto por debajo del agua en un submarino de última generación. Y para despedirme, pues me gustaría hacerlo desde la que conocemos como Sala del Patronato, que es la reproducción de una cámara de oficiales de un navío del siglo XVIII que en la actualidad utilizamos para actos protocolarios y oficiales. Espero que hayáis disfrutado. Por supuesto, no me queda más que invitaros al Museo Naval, bueno, con la idea de hacer una visita en el futuro, y allí me tendréis a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Bien, muchísimas gracias, Chema, por esta fantástica presentación llena de detalles y de sugerencias. Sí, me parece que es una historia de la cultura marítima española, en fin, muy lograda a través del museo, y estoy seguro de que, bueno, tenemos varias intervenciones, preguntas, dudas, curiosidades que los vamos, la gente que está en la audiencia quiera plantear. Luis ya tiene la mano levantada. Adelante. Muchas gracias. Estoy un poco ronco, perdón. Tengo dos preguntas, una de curioso y la otra más de tipo institucional, José María. La primera, estoy fascinado con ese estuche de que nos hablabas, el estuche en que combina los calendarios, los hemisferios, todo esto. Quizás nos puedas decir un poco más. Te digo por qué me interesa mucho, porque es uno de estos instrumentos que pone todo junto y nos crea una historia. Creo que es algo que puedo utilizar para algo que estoy haciendo en este momento. La segunda pregunta es más administrativa y política, ¿cuál es la política que tiene el museo en este momento de apoyo a proyectos europeos, de financiación europea para hacer investigación? A mí me parece muy importante crear estos vínculos a través de Europa, utilizando los fondos europeos para investigación, utilizando este tipo de material que ustedes tienen. No sé si me puedes decir algo sobre eso. Gracias. Vale. En primer lugar, sobre el estuche de Felipe II, hay publicaciones sobre ella. Yo, como hemos hablado antes de la conferencia, estoy ahora mismo haciéndome con la colección. La verdad es que es una joya y hay diversas publicaciones que yo te puedo, si te parece, te las puedo pasar para que sepas más sobre este estuche. Y lo que sí voy a contar que hace unos meses, porque normalmente estas piezas son extraordinariamente delicadas y tenemos muchísimo cuidado en los préstamos que hacemos, ¿no? Entonces, hace poco estuvo en una exposición, que no sé si visteis alguno de vosotros, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se hizo sobre los ingenios de Leonardo da Vinci, en los que os hablaba de la época de Felipe II. Y bueno, pues se prestó este estuche que lució maravillosamente y que se prestó porque iba también una ballestilla del Instituto Geográfico Nacional, la más antigua que se conoce en el mundo, y digamos que está en ese circuito de las pocas piezas que ahora mismo se conservan del siglo XVI con esa entidad. Y respecto al Museo Naval, a la participación del Museo Naval, digamos que el Museo Naval, al estar incluido dentro del Instituto de Historia y Cultura Naval y dentro del Ministerio de Defensa y tal, digamos que quizá todas estas colaboraciones a nivel europeo, a nivel tal, se hacen un poquito más complicadas quizá. A ver, ¿no? Es como una institución, como una universidad, digamos, que tiene quizás más libertad y más para hacerlo eso. De tal manera que nosotros ahora mismo la verdad es que colaboraciones a este nivel al que tú hablas, la verdad es que prácticamente no mantenemos. Estamos intentando, por supuesto, abrirnos a esas colaboraciones porque, como he dicho antes, el Museo Naval siempre ha sido una institución puntera en el tema de ciencia y sobre todo en el siglo XX. Con Julio Guillentato era una institución que estaba presente en todos los foros, tanto nacionales como internacionales. Pero, como ya digo, su peculiar, ¿no?, organización hace que esto sea quizá un poquito más complicado que en otras instituciones. Te lo agradezco, José María. Ya hablaremos más. Sí, por supuesto. ¿Más cosas? ¿Más preguntas, dudas, cuestiones? Yo tengo muchas, pero prefiero dejarlas. ¿Alguien tiene alguna Creo que curiosidad? ¿Quién? Javier, creo. Javier. Javier, adelante. Abrir mi audio. Sí, no, Ah. no. Muchas gracias, Chema. Ha sido una visita que lo único que hace es abrir el apetito para la visita física y para poder ver cómo puede ser el museo por dentro. Yo he estado alguna vez, pero nunca con una persona que me introdujera en los objetos. Yo tengo simplemente una pregunta, una cuestión, porque me ha llamado la atención. Tú has hablado del primer tratado de construcción naval, si no me equivoco. Has hablado
de Diego García de Palacio, puede ser. Sí, efectivamente. Bueno, a mí ya has puesto el libro. Y lo que más me ha sorprendido, aparte de que fuera el primero, que siempre sorprende que sea tan tardío, ¿no? En el sentido de que lleva ya un siglo, es que está editado en México. Sí, efectivamente. Lo cual me da la dimensión que la prolongación de la corona de Castilla hacia México era mucho más que ocupadora, sino también había una enorme urdimbre de carácter cultural que hacía que se publicaran allí este tipo de cuestiones. ¿Tiene el museo algunas referencias de qué tipo de libros náuticos se editaban en México o se editaron en México? ¿Es una tradición que se mantuvo a lo largo de los siglos o es simplemente una casualidad que sea en México? Bueno, efectivamente, se dice o se considera, yo este tema no lo he estudiado, que ese es el primer tratado de construcción naval. Yo no sé si a lo mejor hay otro, quizás se considera así porque el título, yo lo nombro así porque así se dice, porque el título es Instrucción sobre las naos y su tal, porque en otros tratados de navegación sí es verdad que aparecen apartados dedicados a la construcción naval, pero no, a lo mejor no tan exhaustivamente como este de García de Palacio. Por eso se le considera, como dices tú, muy tardíamente, 1587, el primer tratado de construcción naval. Respecto a las publicaciones en América, yo no he estudiado, no sé exactamente cuántas publicaciones tenemos de México, pero sí se sabe que allí se publicaba en México y también en Manila. En Manila también hay publicaciones, hay una imprenta importante, ya posiblemente desde esta época, que sigue trabajando y que en el siglo XVIII, por ejemplo, siguen haciendo mapas y libros, ¿no? De hecho, el mapa de Murillo Velarde, de las Islas Filipinas, por ejemplo, está hecho por una persona filipina, ¿no? Que trabajaba en una de las imprentas. Por lo tanto, yo creo que es más común de lo que creemos la realización de tratados tanto en México como en Filipinas. En Filipinas también hay importante. Sería un tema a estudiar porque realmente había un tráfico importante también de libros entre la península y los distintos territorios que pertenecían a España. Sería interesante. Sí, porque siempre se acentúa el carácter centralista que tuvo el desarrollo cultural de esta época y después cuando uno escarba en cualquier de los ámbitos se encuentra con que no, que eso es posible que la casa de contratación o Sevilla fuera un centro muy importante y muy dominador, pero después de construcción naval, generación de mapas, todo ese tipo de cosas estaba muy distribuido y entonces esta distribución es interesante por sí misma, o sea, me ha llamado la atención y eso se refleja en cualquier objeto que uno observe, o sea que es interesante que se hayan reunido tantos objetos en un lugar como el Museo Naval para dejar de manifiesto este carácter no centralista de la cultura de la navegación, ¿no? Y efectivamente lo que dices tú, porque en los libros se sabe, porque en los libros está escrito que es en México o que es en tal, pero en los instrumentos científicos, por ejemplo, no sé, y seguramente también había mucha construcción de instrumentos científicos o de otras cosas que a lo mejor no llevan ni la fecha ni tal, pero que también se estaban construyendo en estos lugares donde, claro, es que la navegación llegaba a todos los sitios y eran precisos en todos los sitios. Con lo cual se llega a la conclusión de que lo que era centralista era la historiografía. Es decir, los individuos que querían escribir querían que fuera central porque es infinitamente más cómodo que todo sea central, sobre todo cuando estudias el pasado, ¿no? Esto es muy bien, muy bien. Muchas gracias, Chema. Bien, más cuestiones. Bueno, pues si nadie tiene nada, yo... está Julia por ahí. Julia, sí. Perdón, sí. Nada, muchas gracias, Chema, también. La verdad es que ha sido fascinante recorrido por algunas de las piezas del museo. Y bueno, un poco por curiosidad te quería preguntar sobre los exvotos, lo que nos has contado de los exvotos.
Quizás nos puedes decir un poco más, pero como clarificación, los que nos has enseñado son exvotos originales, ¿verdad? No son modelos hechos a partir de los exvotos, ¿no? A ver, el primero, el de Mataró, exactamente, el de la coca de Mataró sí que es una reproducción. Sí que no es el original, ese es una reproducción que se ha hecho más tarde, que entonces ese estaba en Mataró y ahora está en Rotterdam, el original. El original. Pero el galeón, el esboto del galeón, ese sí que es original. Ese es el original, incluso yo tampoco me he parado a mirarlo muy, pero en algunos sitios dice que tiene, como se quemó el alcázar, sobrevivió a ese incendio y dice, por eso tiene la pátina negra, la parte de abajo negra del humo y tal. No sé si llegaremos a tanto, ¿no? Pero en este caso sí que estamos hablando de un esboto original y se sabe porque no tienen una... no están hechos a escala. Eso es lo que nos dice que son esbotos, ¿no? No tienen el calado, por ejemplo, que se ve del galeón es muy pequeño, porque realmente está hecho para colgarlo y para que se vea desde abajo, ¿no? Entonces la idea no es hacer lo que sí hacen es mantener los elementos de construcción. Eso sí que aparece. Y entonces eso es lo que ayuda mucho ahora mismo como fuente para saber cómo se hacían los barcos entonces. Pero ya te digo que tenemos un original y este otro que no, que el primero que hemos visto de la coca no es original. Y cuando dices que se colgaban, o sea, ¿estamos hablando siempre de iglesias o capillas? ¿O por la idea del exvoto? ¿O quizás se le queda el nombre este de exvoto, pero realmente podrían estar en cualquier sitio y no tener esa función religiosa de petición o de...? Claro, lo habitual es que estén en ermitas, en iglesias, en capillas. Tú ten en cuenta que estamos en la navegación, hay un componente religioso importantísimo, es decir, encomendarse a la Virgen del Carmen, al fuego de San Telmo, etcétera. Entonces hay mucho componente religioso en ese sentido. Entonces se ofrecían estos esvotos en las iglesias y tal, y por eso es por lo que aparecen allí. Digamos que está íntimamente relacionado con la navegación. Y por eso es donde más se encuentran, claro. Claro, o sea, claro, porque comentabas que no había planos, que por eso son tan claro, importantes, pero entonces se sabe que no son a escala justamente porque al analizarlos ves que no serían navegables, ¿no? Claro, o sea, efectivamente. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, igual que en el Portolano de Mateo Prunes, que aparecen una nao y una carabela ahí, es que esos dibujos son oro, es decir, como fuente, ¿no? Porque dices, eso se dibujó en 1563, el que lo hizo estaba en el año 1563 copiando una nao en el puerto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a reconstruir esos modelos, ¿no? O como en la exposición de Magallanes y Elcano, en la última que hicimos, se construyó la nao, la Victoria, sin planos. No había planos, fue a partir de los estudios de los diarios de navegación, de lo que habían navegado y tal, a partir de ahí es como se pudo construir. Por lo tanto, todos estos dibujos, estos esbotos, son iba a decir, la única fuente para conocer cómo eran los barcos entonces. Sí, nada, muchas gracias, muy interesante. Muy bien. Luis tiene más cuestiones. Adelante, Luis. Gracias, Antonio. José María, quiero preguntarte una cosa sobre discusiones dentro del museo, alrededor de museografía. Me imagino que como un museo hay varias posiciones sobre lo que significa exponer, curar, la relación que hay con el Estado, porque ustedes son una institución estatal y todo esto. No sé qué nos puedas decir sobre eso. No sé si tengas un sombrero oficial que no te permite decir cosas, pero me encantaría entender cómo funciona ese debate intelectual dentro del museo. Gracias. Bueno, a ver, la posición museográfica, el discurso museográfico es un poco como la selección de fútbol. Cada uno, como seleccionador, tenemos una, ¿eh? Y entonces eso se ha visto cuando hemos ido montando el museo, pues que todos tenían su opinión, pues esto tenía que estar así, o habéis puesto eso, hemos recibido de todo. Siempre la gente, lo que sí nos pedía es que por favor respetásemos el aire del siglo XIX que tenía, ese espíritu que tenía el Museo Naval, y lo hemos, en ese sentido, es lo que, digamos, la base y lo hemos mantenido, ¿no? Sobre el discurso, como he dicho al principio, lo que se pretende es contar la historia de la Armada Española.
Entonces, al contar la historia de la Armada Española, pues entonces pues hay, siempre se incide más en todos aquellos bueno, pues episodios que son para ensalzar esa historia. Digamos que yo por mi parte, en la parte científica, no he tenido a lo mejor tanta presión a la hora de exponer, porque los instrumentos, independientemente de las batallas o de los sucesos, eran los que estaban ahí, eran los que se utilizaban para utilizar los barcos. Yo he seguido una línea, como digo, en el museo más científica. Pero sí es verdad que a la hora de construir el discurso, pues bueno, pues se han tenido en cuenta muchas opiniones, pero digamos que los técnicos del museo son los auténticos responsables de ese discurso cronológico que se ha hecho y nosotros estamos contentos con ese discurso, que por supuesto, como digo, cada uno podría haber hecho su visita distinta, eso es así. Muy bien, tenemos otra mano levantada que es de María. Adelante. Sí, muchísimas gracias, interesantísimo como siempre y qué bonito poder visitar, aunque sea virtualmente, el museo de nuevo. Quería preguntar, ¿el Museo Naval está involucrado o recibe en hallazgos de proyectos de arqueología marina? Estoy siempre curiosa de qué se rescata, qué existe, que ha quedado como legajo arqueológico de naves y buques. Y claro, mi interés es principalmente en las aguas americanas, pero no sé si, no sé si esa actividad está centralizada en el Museo Naval de alguna manera. Hola María, es que este tema que tocas es peliagudo. Porque, claro, porque el tema de los pecios y de la arqueología submarina es bastante complicado hoy en día, porque está sujeto a muchísimas normas, dependencias del Estado español, de cada comunidad autónoma, esto en España, y luego ya en el resto del mundo, que os voy a contar que todos son conflictos, todos son, bueno, pues eso, leyes, contraleyes para poder sacar piratas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es un tema bastante complicado en el cual el museo solamente puede aceptar aquellas piezas o aquello pecio, aquello que esté, vamos, completamente limpio, efectivamente legal, porque si no, no se puede. En ese sentido, lo que sí tenemos es el pecio del San Diego. Tú me preguntas por América. Realmente de América no tenemos prácticamente, se tiene más. De América tenemos, bueno, pues algo de cultura taína. De cultura taína sí que tenemos una vitrina con instrumentos de la cultura taína y con representaciones de cultura taína, pero luego a la hora de arqueología submarina, sobre todo tenemos de Filipinas con ese pecio de San Diego, que no nos cabe en el museo, porque está puesto en la sala del San Diego, pero no nos cabe todo, o sea, lo tenemos también en depósito, en los depósitos también tenemos, porque no nos cabe todo. Pero ya te digo que ese es un tema bastante complicado. A nosotros nos tiene que llegar todo limpio, todo tal, para poder decir sí, lo puedo exponer, para que no vengan luego, porque ahora mismo tenemos el tema de la campana de la Santa María, que han puesto ahora, ¿no? Que van a subastar y bueno, y luego se denuncia, por eso digo que es un tema bastante complicado este. Sí, y claro, como tanto de esos proyectos están financiados, claro, por buscar tesoro y todo aquello. Eso es, claro. Y lamentablemente creo que lo que viene a ser lo que nos interesa a nosotros, que es la construcción naval, la disposición, el hallazgo arqueológico en sí, pues se pierde en ese tipo de aventuras. Efectivamente. Cuando está regulado por las leyes españolas, las leyes nacionales, pues bueno, al final se llega, pues mira, al final se lo queda el Arcoa, por ejemplo, en Cartagena, y los pone el Arcoa o se reparte entre, como pasó con el precio con la Mercedes, que está en el Museo Arqueológico, parte en el Museo Naval, pero tiene que ser por leyes reguladas por el Estado, que te llega limpio y dice, toma, ponlo. A ver, todo lo demás entra ya en las aventuras casi. Gracias. Ari. ¿Más cuestiones? Bueno, si no hay... Bueno, igual aparecen otras más adelante. Yo planteo las mías que van, en verdad,
están relacionadas con la intervención de Luis, ¿no? La cuestión más institucional. Me interesa mucho esa cuestión. Pero antes de eso, bueno, felicitaros a ti y al museo por la nueva organización de la institución. Me parece que la ciencia y la tecnología náutica están mucho más visibles que antes. Yo conocía el viejo museo y me parece que estas salas son más, en fin, más acorde a los tiempos, ¿no? Digamos, y más traen cosas frescas, ¿no? También te agradezco mucho que hayas presentado casi en primicia la cuestión del facsímil de Juan de la Cosa, que es maravilloso, ¿no? Ver cómo se hace el trabajo in situ. Esto también tiene mucho que ver con el conocimiento tácito de nuestro proyecto, cómo se hacen las cosas. Y en relación a lo institucional que decía Luis, me gustaría preguntarte si existe algún vínculo con otras instituciones científicas, ya no solo madrileñas, españolas, sino también extranjeras, ¿no? Por ejemplo, con Greenwich, ¿no? Con el Museo de Londres, ¿no? Con el Museo Marítimo. Sospecho que no. Pero más allá de eso, lo que me interesa especialmente de un museo como el de Greenwich, por ejemplo, y que podría trasladarse al caso madrileño del Museo Naval de Madrid, es la relación que tiene a nivel de investigación con universidades, ¿no? Cuando se hacía el proyecto sobre la longitud en Greenwich, era una persona de Cambridge la que lo estaba gestionando y una persona cercana a Simon Safer en el Departamento de Historia de la Ciencia. Entonces me pregunto si eso habría alguna manera. Yo sé que esto es una institución militar, entonces igual es delicado, ¿no? Pero sé que existen vínculos institucionales, por ejemplo, con el CSIC, a la hora de publicar libros y estas cosas. Yo ya no me refiero a la publicación, me refiero más a plantear un problema que a nosotros nos interese, puede ser la longitud, puede ser otro, y que se establezca un lazo, más allá del lazo que tú y yo, tú y nosotros mantenemos en el proyecto Iberotar, ¿no? Esto creo que habría que pensarlo bien porque sería muy interesante, ¿no? Y existen otros sitios. Y luego también una cuestión relacionada con esa política interna de la que decía Luis, que me parece una cuestión importante. A ver cómo lo planteo. No sé si en la nueva organización del museo alguien se ha preguntado, tú lo has hecho porque es verdad que hay más visibilidad de la ciencia y la tecnología en el museo, es reivindicar la presencia que todo esto tiene en la verdadera ciencia del siglo XVI, en la ciencia moderna. Algo así como una sala dedicada a, sí, no una sala de carácter tan patriótico como lo que voy a decir, que es la relación hispano-portuguesa, ¿no? en los primordios de la ciencia moderna, y que eso se refleje de alguna manera en la sala. Y si no en la sala, en explicar el museo no tanto como salas con temas aislados, y yo no sé nada de museología, pero me lo planteo como visitante. Este testimonio lo digo como alguien que visita museos de ciencia, más como un proceso. Es decir, vamos a entrar en el museo, vemos cómo se prepara una expedición, un viaje científico, un viaje de náutica y cómo acaba, pero también explicamos el proceso. Cómo se va viajando, cómo se van haciendo mediciones con astrolabios, cómo se va utilizando los tratados, cómo se llega al sitio, es decir, reconstruir el proceso. Te confieso que esto me ha pasado, yo esto lo he visto en exposición y esto me ha pasado solo 2 veces en la vida, 2 veces, ¿no? La primera que me pasó que yo sentía que efectivamente estaba entendiendo el asunto y que me había trasladado al siglo XVI, es una exposición que tuvo lugar en 2013 en Lisboa, hay muchas personas aquí que la han visitado, Ciencia Descubierta, 360 grados, es decir, tú entrabas en esa sala y allí pasaba algo, ¿no? Salías de aquella exposición y tú entendías perfectamente que aquello tenía una importancia viva en el siglo XVI. Y me pasó más recientemente en Sevilla, con otros colegas, cuando visitamos la de Magallanes, la que se hizo en Sevilla, la que se hizo enfrente del Archivo de Indias, en la Casa de India, o no me acuerdo, la lonja creo que era, ¿no? También un poco en esta última del Museo Naval, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Es decir, tú entrabas en el museo, en la exposición, y cuando salías decías, bueno, es que he hecho el viaje, he hecho el viaje, uso cartas náuticas, he cogido instrumentos, sé por lo menos cómo lo hacían, porque creo que sigue habiendo en la manera de exponer estos temas mucho conocimiento tácito, mucho conocimiento sin explicar, que tú te lo tienes que imaginar, no está reconstruido museísticamente en la exposición. Entonces, no sé si se puede decir algo sobre este asunto, ¿no? Y poco más, ¿no? Es decir, mis preguntas van sobre todo por ahí, por la cuestión institucional, porque en el fondo lo que tú has hecho brillantemente es exponer, ¿no? Una imagen institucional de la ciencia náutica a través del museo. Y luego una curiosidad, porque
hay una estudiante que está presente o va a escuchar la conferencia, que estamos trabajando una cosa relacionada con el Teatrum de Ortelius. Cuando has dicho este atlas de Ortelius el Teatrum de 1584, esa no es la edición castellana, ¿verdad? La primera No, que existe. no, es la edición que tenemos en el Museo Naval, pero no es la castellana, no Esta es es la la primera. latina, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Es que No te- creía que era una confusión, porque entendía que la latina era muy posterior de la española, quiero decir, era del 88, Mm, ¿no? Sí. Nosotros tenemos la de 1584, es la que Ok. me parece que es la que he expuesto, sí. Muy bien, pues nada Pues más. en cuanto a la institucional, vuelvo a decir lo mismo, dependemos del Instituto de Historia y Cultura Naval, que es, digamos, el que aglutina todo lo que llega, y entonces por ahí luego nos cae al Museo Naval. Hay veces que es al revés, que a través del Museo Naval, bueno, pues estableces un contacto con CSIC o tal, y eso va al instituto, pero es que realmente es la parte que controla todos los contactos con el exterior. Entonces, pues efectivamente, pues podríamos tener exactamente relación con instituciones más potentes de las que tenemos, podría ser una cosa que se podía trabajar. En cuanto a los instrumentos, a la carga científica de los instrumentos y su explicación, digamos que ahí ha habido un cambio importante con el Museo Antiguo, por cuestiones de espacio en aquel momento, porque el Museo Antiguo en muchas ocasiones, lo hablaba el otro día con la directora, las piezas del museo se ponían a veces donde había sitio, porque el Museo Naval antes estaba muy abigarrado, era un museo del 19 muy abigarrado. Y ahora se han quitado muchas piezas de la exposición, de tal manera que es mucho más ligero. Anteriormente, tú recuerdas que había una sala dedicada únicamente a los instrumentos científicos, lo que pasa es que ahí estaba mezclado el astrolabio del 16 con un sextante del 19 y con un catalejo del 19 y tal. Entonces, lo que se ha hecho, porque por ahí se ha hecho la entrada nueva, se ha eliminado esa sala, y lo que yo he hecho ha sido, lo que hemos pretendido es ir distribuyendo todos los instrumentos científicos, toda la ciencia, por los distintos siglos donde se utilizaba. Por eso, en la era de los descubrimientos están esas dos vitrinas que os he enseñado de astrolabios, donde se explica con una pequeña cartela el uso que da. Luego, en el siglo XVII, el cuadrante Davis, entonces también tienen una vitrina. Entonces se ha ido repartiendo todos los instrumentos en cada sitio. En el siglo XIX, aparte de esa vitrina que hemos visto, hay otras vitrinas que no he mostrado, pero bueno, pues están también todos instrumentos científicos del siglo XIX, muchísimo más modernos. Y sobre la aplicación, ahora mismo, por ejemplo, el lunes, en lo que estuve metido por la mañana, es que ahora se va a hacer una exposición por la Fundación Juanelo Turriano en el cuartel Conde Duque sobre maquetas, y nosotros hemos prestado una de Gibraltar. Esta maqueta la teníamos en el siglo XVIII, en el patio A, donde está toda la construcción naval. Bueno, pues entonces, claro, yo le dije a la directora, esto se va a quedar vacío, 4 meses, entonces podríamos poner algo. Entonces lo que he metido, que va un poco en relación con lo tuyo, que a mí me parece que eso sí que es interesante, he metido una corredera de barquilla, una ampolleta del siglo XVIII y otra ampolleta más grande, con más tiempo, y explico cómo se mide la velocidad en el buque. Lo he puesto tal, he hecho una cartela, interesante, entonces la gente cuando vea esos barcos del siglo XVIII y llega tal, entonces va a poder entender esa corredera, están los nudos donde se ven perfectamente y tal. Entonces, eso sí que sería mucho más. Lo que pasa es que para eso necesitaríamos también más dinero, no somos el Museo Arqueológico ni el Museo del Prado. Cada vez que haces una cosa de estas, tendrías que generar cartelas nuevas para que fuesen igual que las que hay, y nosotros económicamente tampoco nos podemos permitir mucho lujo. Entonces, cuando hacemos estos cambios, los hacemos pues adaptándonos un poquito a que sea parecido a lo que hay. Entonces, esto digamos que nos corta bastante a la hora de modificar el discurso, metiendo alguna cosa interesante. Lo más que hemos hecho han sido piezas del mes, piezas del trimestre, ¿no?, que se destacan, pero es a lo más que podemos llegar, ¿no? Muy bien, gracias, Chema. ¿Más cuestiones? Bueno, María, entre tanto, se tenía que despedir. Te daba las gracias por tu fantástica charla. Y bueno. Bueno, pues si no hay nada más y queréis, podemos dejarlo por aquí. No sin antes anunciaros que ya tenemos
casi cerrada la próxima sesión, la de octubre, y que va a correr a cargo de Margaret Schott, ¿no? Que es una persona que también sabe mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Y que no nos va a hablar de su libro reciente, que es Sailing School, sino que está trabajando cosas nuevas sobre diagramas en náutica, muy interesantes y que también contienen mucho conocimiento tácito. Y bueno, muy amablemente aceptó la invitación. Ahora solo estamos negociando la fecha. Será hacia finales de octubre y muy probablemente que sea el 27, ¿de acuerdo? Para que personas como Lino pues, puedan seguir el seminario, porque los jueves los tiene complicado. Por eso todavía no tenemos un día fijo en el calendario, pero vamos a intentar tenerlo de aquí a poco. Luego en noviembre vendrá Luis Lobo Guerrero aquí presente y así otros seminarios. Aprovecharemos que Luis va a venir en noviembre a Madrid, como ha dicho, ¿no? En otoño, una semanita, para hacer probablemente ese trabajo de campo, en esa actividad en el marco del proyecto que será una visita al Museo Naval. Así que quien esté por Madrid, pues tendrá además el gusto de visitarlo, el museo físicamente con la guía de Chema. Y nada más, gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima.